Bueno, está en línea Diego Recalde, escritor, director, periodista. Eh, Muchos lo ubicamos viendo el programa de Diego Seigman hace unos días, cuando fue en el capítulo que podríamos llamar Las libretas de mi suegro, a contarnos a través de las libretas de su suegro desde la década del 70 al presente qué es lo que ha estado pasando con los precios en la Argentina, pero la idea con Diego, que muy generosamente está en contacto con nosotros, es hablar de otra cuestión, es de una película suya que está disponible en YouTube y en donde hay un momento, un párrafo que ha circulado fuertemente en Twitter con admisiones que hasta pueden citarse como confesiones por parte de Julio Bárbaro. Diego, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis. ¿Cómo andás? ¿Me escuchas bien? Te escuchamos perfecto, estamos todos con la intención y la atención puesta en que nos cuentes qué te pasó a vos cuando Bárbaro hizo esas afirmaciones reveladoras sobre la no existencia de la AAA como una estructura en sí misma, sino, digamos, como una articulación de individuos que lo usaban casi como si fuera un cartabón, el tema de la AAA, ¿no? Mirá, en su momento fue revelador, si bien uno ya tenía indicios, lo llamativo fue que me lo contara él con el corazón en la mano, que esas cosas no suelen suceder. Claro. Por suerte tuve una charla muy franca, que era un poco el objetivo a la hora de hacer esta película que hice allá por el año 2020, donde salí a investigar qué pasó en los 70, pero de verdad, y charlar con los protagonistas. Y cuando digo los protagonistas, son los que hoy quedan, porque ya no quedan tantos, pero Claro. que de verdad estuvieron ahí en ese momento. Por lo tanto, cuando Julio Bárbaro confiesa que la AAA no era solamente esa organización paramilitar creada por Perón, que dio comienzo al genocidio, sino también los sindicalistas que actuaban como fuerza de choque y todos los que en ese momento formaban parte de esa alianza anticomunista argentina, fue revelador y a la vez me sentí muy feliz porque sabía que tenía la película, porque yo lo que necesitaba en esa película era alguien que se expresara con sinceridad. Y por suerte él lo hizo, también lo hizo Patricia Bullrich, pero lo de Bárbaro fue aún más fuerte, y de esa manera pude sentir que tenía entre manos algo que iba a tener vísceras, porque cuando uno hace esto, lo que se plantea es eso, que esté vivo el hecho, si no, no tiene sentido. Es un documental lavado para el canal Encuentro, no era el objetivo, ¿no? Mi objetivo era otro, era esto, que por suerte se dio. Bueno, y vos sabés que yo lo conozco a Julio mucho, de muchos años, lo conocí cuando él era parte de la campaña a favor del sí en el Beagle. Hizo una gira nacional con otros dirigentes peronistas. Me acuerdo que siempre manejó mucho la ironía, y él decía, bueno, tenemos que ir a reunirnos con nuestro jefe natural, ¿no? Y en ese momento ironizaba que el jefe natural era Marcelo Stubrin. A punto tal sentían los que después fueron la renovación peronista que podían tener un camino de conjunto con aquellos que eran los jóvenes de la coordinadora. Eh, y me impresionó mucho, porque lo he tratado mucho, y evidentemente él también necesitaba despojarse de eso que vos lograste sacarle en un ambiente muy decontracturado de la charla, ¿no? Sí, a mí también me sorprendió, por otro lado estoy muy agradecido y salí con el pecho henchido porque sentí que él me había hablado con el corazón en la mano, que no es lo que habitualmente pasa cuando uno Claro. hace una entrevista. Y bueno, se dio de esa manera, como siempre uno va de menor a mayor, pero bueno, naturalmente ya arrancó como charla, no tanto como un reportaje donde yo me puse en el rol del fiscal Claro. que sale a juzgar al tipo que tiene enfrente, más allá de que nunca lo hago. Y además porque también en esa charla yo le hablé de mi viejo, de las cosas que pasé, era muy Ajá. chiquito, pero algunas cosas mi viejo me las contó después, cuando fui creciendo para que las entendiera, que explicaron ciertas reacciones, tanto de mi papá como de mi mamá, que hicieron que este tema me marcara a fuego, porque en un punto a mí lo que me pasó, sobre todo a partir de 1985, fue que tuve la necesidad de subir la precuela, porque había un montón de cosas que esa película no cuenta, y como yo le escapo deliberadamente a la propaganda, dije, vamos a hablar de verdad sobre lo que pasó. Y me pareció que este era el momento de subir King Perón, porque justamente viene a contar eso que en 1985
se niega bueno, a que se sepa en un punto, porque es más una propaganda que una película. Y claro. coincidió con los tiempos actuales, por eso también tuvo tanta repercusión, ¿no? Ujú. Bueno, lo que ocurre es que, digamos, hemos pasado por diversas situaciones o momentos. Yo creo que tu trabajo apunta a algo que es muy interesante, que es a construir una memoria completa, a poner a todos los actores arriba de la mesa y romper, digamos, con un discurso que fue construido como discurso de oportunidad y que terminó estableciendo un marco ficcional de lo que le ocurrió a la Argentina entre las décadas del 60 y el 70, ¿no? Que fue, bueno, una masacre lo que hubo en la Argentina, donde, como dice Julio, ellos nos mataban, nosotros los matábamos. Exactamente. Y negar la complicidad, que es lo que se vino haciendo durante tantos años y se sigue haciendo sobre todo del peronismo, por parte del peronismo a la hora de iniciar este exterminio barra genocidio, porque no puede ser que no se diga o se calle o se ignore que a Videla lo nombró Perón. Fue Perón quien lo puso como jefe del Estado Mayor del Arma un 27 de diciembre de 1973. Y fue Perón quien nombró a Macera jefe de la Armada un 3 de diciembre de 1973. ¿Y por qué los nombró? Los nombró para sumarlos a este aparato represivo que ya empezó a actuar en 1973. El mejor ejemplo es Ezeiza. En Ezeiza se sintetiza todo lo que después vino de una manera desmadrada. Pero ese día hubo muertos, desaparecidos y asesinados y torturados. Ese día, del que ya no se quiere hablar, eso pasó. Y eso también un poco lo dice Patricia Bullrich en el documental. Y para mí es, llamémosle, la síntesis de lo que después explotó, la síntesis de eso que después se le fue de las manos al peronismo. Pero ahí se vio con claridad cómo el Estado salió de una manera sistemática a desaparecer y asesinar personas, porque empezó en 1973 y la tarea no fue hecha solamente por Videla y Macera, fue hecha también por Perón e Isabel. Fueron 4 los que llevaron adelante este exterminio. Curiosamente, los primeros, me refiero a Perón e Isabel, fueron los que nombraron a Videla y a Macera, fueron los que pusieron en esos cargos a Videla y a Macera. Y eso no se dice, que está bueno que haya una película que venga a contarlo. Bien, hagamos un pequeño paréntesis. Porque la película lo deja muy claro. Chicos, déjense de joder. No insulten nuestra inteligencia. Basta leer el informe final de la CONADEP. Discúlpame, José Luis, hay un dato revelador. Basta leer el informe final de la CONADEP. Casi el 20% de las víctimas que aparecen en esa lista, de las víctimas del terrorismo de Estado, corresponden al periodo 25 de mayo de 1973, 24 de marzo de 1976. Es decir, que en esos 1035 días, casi el 20% de las víctimas del terrorismo de Estado fueron asesinadas por los jefes de Estado de aquel entonces, que eran Juan Domingo Perón e Isabel Perón. Obviamente. No, te decía que me está pidiendo a la audiencia que digamos el nombre de la película. Hacelo vos, por favor, como director, creador, productor. Se llama King Perón, el rey de los gorilas. Está en YouTube y le recomiendo por esto que disculpa la pasión con la que hablo, ¿no? Igual estoy recién levantado, me levanté especialmente para la entrevista. Yo estoy contento porque pude hablar del tema con sinceridad y Julio Bárbaro en ese sentido vino a decir lo que realmente pasó. Y eso es para mí revelador y vale la pena la película ya solamente por eso. Más allá de lo que también aporta Patricia Bullrich y lateralmente Fernando Iglesias en función de haber analizado el peronismo desde afuera. Y además Fernando Iglesias también vivió esa época de otra manera, no como participante activo, pero bien la recuerda, es un hombre que hoy tiene más de 60 años, así que estuvo ahí. Bueno, yo soy absolutamente contemporáneo, tenía 17 años en 1970. Listo. Y soy de los que no elegimos la violencia. Y así que sabes muy bien de lo que estamos hablando. Sí, de mi generación, los que no elegimos la violencia muchas veces han preferido, quizás porque sienten que no participaron en ninguna épica, hacer silencio. Pero hay que decir, yo esto lo repito siempre, esta audiencia es conteste,
que el 24 de marzo del 76 en Argentina ondeaban las banderas de la patria en los balcones y la gente se felicitaba del final del gobierno peronista. Ese golpe de Estado fue esperado, era anunciado en el diario La Razón en sus ediciones de todos los días y no sorprendió absolutamente a nadie. Pero no, claro. Hay que asumir la Argentina completa, no de los pedacitos que le gustan a cada uno. Pero claro, y además se les pidió que hicieran lo que hizo. Entonces es lo más siniestro todavía el asunto. Claro, obviamente. Yo creo que se podía haber resuelto de otra manera. Ese fue un error que comete el peronismo y que después lo continúan cometiendo los militares. ¿Por qué? Porque Perón ya estaba viejo y decidió actuar con ansiedad. ¿Qué quiero decir? Dijo, bueno, vamos a aplicar el método que ya había aplicado, que estaba aplicando, mejor dicho, Pinochet en Chile, porque necesitaba sacarse a la guerrilla de encima lo antes posible. Lo que pasa es que si hubieran elegido quizás el camino de Lanús, más allá de que había algunas arbitrariedades en las detenciones, seguramente no hubiéramos tenido desaparecidos ni asesinados. Pero se eligió el camino que no tenía que haberse elegido, que es el salirse por fuera de la ley. Sí, bueno, yo esto te lo voy a decir, ya salí. Esto, y yo estoy seguro. Es más, el error grosero, más grave, es cuando se liberan el 25 de mayo a todos los presos, porque ahí la violencia recrudeció. Y yo estoy seguro también que eso no es que Cámpora lo hizo sin el visto bueno de Perón, que posiblemente le habrá dicho, haga lo que le parezca correcto, Camporita, nunca lo sabremos, pero yo creo que esa decisión que toma Cámpora ese día de liberar, ni bien asume, a todos los presos, entre comillas, políticos, desató el baño de sangre. Y ese fue un error imperdonable, porque si los hubieran dejado adentro, más allá de ciertos, si querés, vicios que había en los procesos, por lo menos no hubiéramos tenido asesinados y desaparecidos. Bueno, yo acá voy a salir del reportaje para pasar al testimonio. A ver, hay tres aspectos en todo esto. El primer aspecto, como bien decís vos, nunca sabremos si Cámpora le consultó o si Perón dejó hacer. Pero hay un dato que es concreto. Primero, las organizaciones armadas habían perseguido y asesinado a jueces que integraban el llamado Camarón, que fue todo un capítulo. Exactamente. Bueno, ese es un tema. Pero después de la toma del cuartel de Azul, se vota una ley que lo llevó a Julio Bárbaro a dejar la bancada peronista de ese momento. Exactamente. Bien. Y allí se consolida algo que estaba en la ley. La ley decía que las Fuerzas Armadas podían desbaratar, detener, juzgar en plaza militar y fusilar por las armas a aquellos que estuvieran incursos en acciones de terrorismo. Eligieron la clandestinidad, la oscuridad y todo lo que trajo. Tenían todos los instrumentos, eligieron lo que eligieron y eso nos marca hasta hoy, lamentablemente. Claro, sí, porque yo creo que se podía haber resuelto de otra manera, lo podía haber resuelto de otra manera el gobierno peronista como el gobierno militar. Eligieron el peor de los caminos y bueno, aún hoy por hoy, como decís vos bien, seguimos pagando las consecuencias, pero que se podía haber hecho de otra manera, se podía haber hecho de otra manera. Sí, eso no hay dudas. Pero una de las cosas que hablé con Julio Bárbaro y están en esa película también, dentro de esas charlas que tuvimos, es que muchos en el peronismo consideraban que no, que esta era la única forma de pararlos, saliéndose de la ley y a cualquier precio. Bueno, es lo que dijiste vos recién, ¿no? Todavía seguimos pagando esas consecuencias. Pero a mí me parece muy interesante la película y sobre todo lo que viene a plantear Julio Bárbaro, que esto comenzó antes. Claro, obvio. Que es lo que permanentemente negamos. Es lo que permanentemente negamos. El peronismo fue copartícipe necesario. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El camino empezó en 1973 y lo inició Juan Domingo Perón. Un abrazo enorme, gracias por tu tiempo y vamos a repetirlo, ¿eh? Muy amable. Gracias, querido. Bueno, acordémonos ahí que, bueno, está en las redes, en YouTube. Está en YouTube y sin ninguna duda por la respuesta que estoy viendo de la audiencia vas a tener mucha gente entrando a verla. Chapó por tu trabajo, muy amable, gracias. Gracias, querido, gracias. Y disculpa la pasión desmedida, pero es un... No, para nada. Si algo agradezco en la vida es que haya pasión. No hacia afuera, porque además lo conozco también intrafamiliarmente, entonces no puedo en ese sentido abordarlo con frialdad.
Bien, Diego, un abrazo, gracias. Seguimos nosotros, es la hora 8:42, vamos muy pegadito, muy fuerte en el próximo bloque, porque tenemos mucho para compartir ya.